Brillaba el sol esa mañana en la ciudad de Nueva York. Faltaban 15 minutos para las 9. El periodista Nelson Castro se disponía a salir del hotel en el que estaba alojado para ir a una conferencia en Washington, D.C. Lo esperaba un taxi para llevarlo a la estación de tren. La médica Alejandra Schiappa estaba saliendo de su casa para ir a trabajar a la Universidad de Columbia, al norte de Manhattan. En apenas segundos, empezaría lo peor. A las 9:05 sonó el teléfono del hotel donde me llamaban desde Buenos Aires para decirme que había un incendio en una torre y que sí podía decir algo porque era un hecho que estaba llamando la atención en Buenos Aires. Y ahí entonces dije, déme un minuto a ver qué es lo que está pasando. Me llamó mi mamá, que se pudo comunicar desde Buenos Aires, y me dijo que me vaya a mi casa, que las torres habían caído, que New York no tenía torres gemelas. Y primero uno no entiende qué es lo que pasa, ¿no? Decís, bueno, seguís con la rutina habitual, subí al subte y en el subte como que me di cuenta, diciéndole a una persona que habían chocado 2 aviones en las Torres Gemelas, y ella me miró y me dijo, estás loca, y se corrió del lugar. Entonces yo dije, bueno, esto, o sea, hay mucha gente acá que no sabe lo que está pasando y es muy grave, es un atentado. La historia empezaba a cambiar frente a sus ojos, y con ella las responsabilidades de cada uno también. Nelson iba a convertirse en el único corresponsal de los atentados, trabajando en vivo desde el lugar, para la radio y la televisión de Argentina. Y Alejandra, en médica rescatista de la Cruz Roja. Lo recuerdo y se me pone la piel de gallina, es tremendo. A mí me tocó relatar el impacto del segundo avión, lo transmitimos en vivo. Y ahí explotó y se cayó la segunda. No hay más Torres Gemelas en Nueva York. Y yo tenía un contacto con una fuente muy importante del Pentágono, así que eso me permitió tener una información muy detallada, con un agregado no solamente de lo que yo veía en los canales de televisión, sino lo que por línea privada me informaba a este vocero de un funcionario muy importante. Fue todo un desafío y cuando lo veo en el tiempo, digo, increíble que podamos haber trabajado con esa simultaneidad para dar un minuto a minuto. Yo tuve 8 horas al aire seguido, dando información muy exacta, porque además hubo que aclarar muchas cosas que se decían, que finalmente pues algunas se confirmaban y otras no. Another airplane flew into the second tower. They think it was 2 like suicide bombers. And there's people jumping. Fui al American Red Cross a postularme como voluntaria para lo que necesitaran hacer. Supuse que necesitarían médicos y bueno, quería ayudar de alguna manera y la verdad no sabía cómo, así que fui al American Red Cross. Y a partir de ahí fue un tiempo de espera, de organización, había mucho caos, mucha desorganización porque estaban todos superados por la misma situación. Y al otro día a las 6 de la mañana me convocaron que vuelva y de ahí nos mandaron a un lugar que se llamaba Chelsea Piers y de ahí un grupo de médicos, enfermeros y demás fuimos en un colectivo y entramos a Ground Zero. Y lo que hicimos fueron labores de ayudar a los policías, a los bomberos y a los rescatistas que estaban ahí en los primeros auxilios que había que socorrer en ese momento. Y después hicimos una evacuación de un edificio de las personas que estaban viviendo ahí y obviamente no era sano y era riesgoso que estuvieran. Y me acuerdo después, cuando terminamos la transmisión, yo me fui a la zona de lo que se llamaba el Ground Zero, que estaba totalmente a oscuras. Y me pasé caminando por ahí 3 horas, en la oscuridad absoluta, en donde se escuchaban voces, pero no se veía a nadie. Una cosa realmente, como yo dije en aquel momento, espectral. Enfrentarse a los atentados como periodista en el caso de Nelson o como médica rescatista en el caso de Alejandra era inconcebible. Fue de golpe, sin ningún tipo de preparación para un hecho semejante,
que se pusieron el compromiso y el valor de estar ahí al hombro, con la única certeza de que iban a hacer lo mejor que estuviera a su alcance. Cuando entramos, me acuerdo del Ground Zero, que era otro mundo después de una línea. Ahí sí uno se llena como de inseguridades y decís, ¿qué hago acá? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué sé hacer? Si nunca estuve en algo de tanto riesgo, uno tiene un entrenamiento médico, pero una catástrofe de ese nivel era impensado. Y la verdad que, bueno, uno cuando tiene muy definido lo que quiere hacer, encuentra la manera de... Sí tuve miedo, una de las noches me quedé a dormir, y esa noche la verdad que tuve miedo porque estaba afuera y se levantó un viento como una lluvia y era todo gris y estaba todo oscuro y como que me desorienté un poco para el lugar donde para mí era seguro, que era Stuyvesant School, que era la escuela donde estábamos. Y empecé a correr guiándome por unas luces, ¿no? Y en ese momento sentí miedo, como que experimenté algo muy feo. Y ese fue el miedo que tuve. Hay dos escenas que yo no me olvido. La primera, cuando yo salgo del hotel para ir al móvil de transmisión. Yo salgo a las 6 de la tarde, todavía era de día, y me encuentro con Broadway vacía. No pasaba nadie. Entonces pasa un colectivo. Y en la esquina era Broadway y la 28, el colectivero para. Y cuando me ve pasar, baja y me dice, señor, ¿dónde va? Yo era el único peatón que había. Digo, mira, soy periodista argentino, tengo que ir a este lugar. Y dice, yo lo voy a llevar, porque hoy no voy a llevar a nadie más. Y el día después empieza a soplar viento desde el sur. Y se cubre al medio en un día soleado espectacular. Y de repente se oscurece el día y empezamos a mirar al cielo y vos veías la capa de eso que era más que humo, un humo cargado de cosas que caían, que eran los detritus del coso. Así que esas dos imágenes son inolvidables. A Nelson lo marcaron y en Alejandra dejaron huella. Los atentados a las Torres Gemelas atravesaron sus vidas por completo. Y hoy, 2 décadas después, reflexionan sobre lo que aprendieron en el medio de tanto dolor y desolación. Fue muchísimo aprendizaje, yo hice cosas que no sabía que era capaz de hacer y las aprendí ahí en el momento, era adaptación pura y rápida, solo surgió, ¿sí? Yo siempre digo que fue como un llamado, necesitan médicos, voy a ayudar, y no existió otra posibilidad en mí, ese fue el sentimiento, como el llamado, porque fue eso. No hubo una duda, no hubo un cuestionamiento, no hubo nada. Hoy me impacta ver que a 20 años la gente se acuerda, no solamente del hecho de haber estado allí, sino de la calidad de la cobertura. El desafío de la cobertura fue una obsesión. Y verla 20 años después que tenga este recuerdo, sin duda me hace dar idea de lo que representó, de lo que significó y de lo que se valoró. El cuidado con el cual quisimos informar, no solamente lo que pasó en aquel día, sino el después. Realmente es una situación dantesca esto que se está viendo, sin duda será parte triste de la historia. No hay más sobrevivientes, no va a salir un sobreviviente, eso era lo que constantemente se decía. Y de hecho, del momento que llegué no salió un sobreviviente. Y eso no quería decir que no había vida bajo los escombros. Y una de las cosas que fue buena, que creo que pude hacer yo y otros, era transformar eso de querer salvar una vida que no iba a haber, porque estábamos muy focalizados en los sobrevivientes, y empezar a ver que alrededor, estos edificios que van que evacuar y demás, que si podíamos prevenir muerte, era una manera de salvar vidas. Y yo me quedé con eso, rescaté eso, ¿no? Como vi los dos extremos de la humanidad, todo el terror, el horror y vivido y la maldad de quienes provocaron ese atentado, vi la bondad y la generosidad de todos los voluntarios que querían ayudar y salvar vidas. Y rescato eso, rescaté el lado bueno de la humanidad. Las Torres Gemelas, los edificios más altos de la ciudad de Nueva York, se convirtieron hace 20 años en polvo, escombros y dolor. Las historias de 2.977 personas de más de 93 naciones del mundo quedaron para siempre en pausa. Y hoy solo viven en el recuerdo de quienes las llevan en su memoria.